de la Universidad Católica, y quería preguntarle los datos con los que él cuenta sobre la inflación en el Perú, puesto que esto afecta gravemente el consumo. Hay una encuesta de esta semana que muestra que en el interior hay gente que está comiendo menos y dando de comer menos a sus hijos. Pese a todo, se mantiene como norte bajar la inflación al rango meta, es decir, 3% o menos. ¿Qué piensa usted sobre la inflación ahora y la que podamos registrar a fin de año? El Banco Central ha hecho su trabajo correctamente, ha hecho, como todos los bancos centrales, encarecer el costo del crédito, la tasa de interés, para de esa manera enfriar la economía y conseguir bajar la inflación. Felizmente, los datos de junio son alentadores, ha habido una reducción significativa de la tasa de inflación y se espera que para el fin de año estemos bordeando alrededor del 3%, muy cerca al rango meta que quiere el Banco Central. Eso es importantísimo porque una de las causas de la elevación de la pobreza en el 2022 no solamente ha sido el lento crecimiento económico, sino la elevación de la inflación, sobre todo cuando esa inflación afecta más a los alimentos, porque en la canasta de los más vulnerables el porcentaje que dedican a los alimentos es altísimo. Así que es una buena noticia que la inflación esté reduciéndose, así que yo no tengo mayor preocupación sobre eso. Creo que el Banco Central ha hecho lo que debía hacer y los frutos están apareciendo. ¿Y qué hacer para evitar que el número de pobres y de pobres extremos aumente en nuestro país? Porque ese es el último de los datos. La cadena económica termina en pobreza, es decir, no poder comprar lo mínimo. Está probado que la pobreza tiene como fuente fundamental de explicación el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita y en ciertas circunstancias la inflación. Cuando el PIB per cápita sube, lo que todos sabemos es que el empleo se recupera, los ingresos se recuperan, la gente gasta más y por lo tanto la pobreza se reduce. Además, no hay que olvidar que el crecimiento del Producto Bruto Interno es la fábrica de recursos para el Estado. El Estado no tendría recursos si el PBI no creciera. Y cuando los recursos del Estado crecen, el Estado puede gastar más. Por eso tenemos pensión 65, cuna más, juntos y todo eso. Entonces, ¿no? El crecimiento económico, con su brazo de mercado, empleo, ingresos, y con su brazo de fabricante de recursos para el Estado, es la explicación fundamental de la pobreza. Entonces, siendo consistente con eso, este año la pobreza no debería bajar, porque el PIB per cápita casi no se va a mover, la inflación en promedio va a seguir siendo alta todavía. Entonces, para seguir bajando la pobreza, hay que crecer mucho más rápido y hay que tener una inflación bajita. Esa es la receta fundamental para bajar la pobreza. Ahora, para crecer más rápido, usted ha enfatizado siempre el capital humano. Ayer se ha presentado en la Feria del Libro un libro sobre el empresario minero Alberto Benavides, difunto hace 10 años, y se subraya en ese libro textos de él: un país vale lo que vale su gente. Es por eso que se ha comprometido usted siempre con la política universitaria, ha sido miembro del Consejo Directivo de SUNEDU y ha levantado la voz contra la contrarreforma en este campo. Díganos una palabra, por favor, sobre la relación entre la formación de los jóvenes, de las universidades, de los institutos técnicos y las cifras económicas en general. El crecimiento económico a largo plazo depende de la productividad de los trabajadores. Esa es una ley casi tan firme como la ley de la gravedad. Y la productividad de los trabajadores depende de cuán competentes son, de cuán diestros son, de cuán educados están y con cuánto capital físico cuentan. Más educado, más sofisticado, es más productivo. Con más maquinarias, con más equipos, con más computadoras, es más productivo. Entonces, en esta administración se ha dado el golpe más duro que yo he visto en las últimas décadas contra el capital humano a través de la educación. ¿En esta, la de Dina Boluarte? En parte Boluarte, en parte Castillo, porque la ley contra la SUNEDU se dio durante el gobierno de Castillo. Castillo no dijo nada contra esa ley, el Congreso lo dio.
cambiando la manera de elegir a los miembros del consejo directivo. Antes no habían representantes de universidades en el consejo directivo, todos los miembros entraban por concurso público. Ahora hay 3 miembros del consejo directivo que son representantes de universidades, ninguno ha entrado por concurso. Entonces es como si en Ociptel pusiésemos como presidente al gerente general de Entel Perú. Ahora a la cabeza de SUNEDU está un rector de una universidad. Y además, hace unos días, uno de sus asesores ha dicho que el licenciamiento debería ser eterno. Esa es la nueva SUNEDU. Entonces, el capital humano, la educación de los jóvenes está amenazado. Le hemos dado un golpe durísimo al capital humano. Y de paso, el capital físico también está sufriendo un golpe durísimo. El alcalde de Lima, que es un hombre de derecha, yo hubiera pensado que un hombre de izquierda, Vladimir Cerrón, o Bellido, claramente desconoce los contratos. Era de esperarse, ¿no? Pero para un hombre liberal de derecha es bien raro lo que está haciendo. Está desconociendo un contrato que está protegido en el artículo 62 de la Constitución. Un artículo que dice que si tienen problemas, vayan a un arbitraje. El árbitro les ha dicho, paren esto, no hagan nada, hasta que resolvamos. El alcalde ha dicho, no les hago caso. Entonces, el capital físico, por un lado, a través del desconocimiento de los contratos, el capital humano, por otro lado, a través de la desactivación de SUNEDU y en la práctica de facto una ANR, me parece que está poniendo en problemas al país. Porque el crecimiento económico depende del capital humano, educación fundamentalmente, y el capital físico, la inversión privada. Otro tema que es importante, tal y como lo ha puesto en evidencia quien habló antes que usted acá, el gobernador regional de Arequipa, que es el presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, el señor Roel Sánchez, puso en evidencia que hay siempre dificultades de entendimiento entre el MEF, que usted conoce por haber sido ministro ahí, y los gobiernos regionales, que se atribuyen recíprocamente la responsabilidad de la lentitud con la que se ejecuta el presupuesto y se destraban proyectos. ¿Cuál es su opinión sobre las razones por las que estamos siempre en fricciones entre gobiernos regionales y MEF? De mi experiencia, es difícil que los emprendimientos de las regiones, de los municipios, avancen sin un acompañamiento del MEF, sin un acompañamiento del gobierno central. Los procesos son complicados y allí en realidad no tengo mucho que decir porque soy consciente de que el gobierno central está haciendo lo imposible para acompañar. No vale echarle la culpa a las regiones, a otros municipios, porque de los resultados tienen que ver las normas, las instituciones y todo eso que hacen complicada la labor de un gobernador regional o un alcalde. Lo que hay que hacer es acompañarlos, apoyarlos con todo lo que se pueda. Más allá de los temas económicos propiamente tales, usted ha comenzado esta entrevista afirmando, y es lo que ha escrito en el artículo que nos ha hecho amablemente llegar, que el Estado de Derecho está bajo amenaza en el Perú. Y eso va más allá de las cifras económicas, pero es causa de la pérdida de confianza y las dificultades añadidas para la economía. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice usted que el Estado de Derecho está bajo amenaza en el Perú? Yo le ruego que para contestar esta pregunta nos acompañe a hacer una breve pausa que nos permita, por otra parte, oír a los anunciantes de RPP y retomamos con ese tema. ¿Cómo percibe usted la degradación del Estado de Derecho en el Perú? Que, por cierto, es una realidad triste que ha sido también observada desde varias instituciones internacionales, por mucho que duela a algunos de nuestros compatriotas.